Hola, mi nombre es Elunei Díaz y junto a mi compañera Justina Díaz, desde la cátedra se nos propuso analizar la situación número 2, que corresponde al caso de Matías, un niño de 7 años que en su transcurso por la institución escolar se ve continuamente afectado. Nosotras consideramos necesario comenzar visibilizando el papel que ocupa dicha institución, partiendo desde la perspectiva de Eysenck, la cual afirma que las formas de trabajo de la escuela son específicas y reguladas, tanto por contratos como por normas, con el fin de que el alumno pueda aprender de acuerdo a las expectativas de logro que establece este dispositivo. Esto implica que se asignan posiciones y se generan los formatos de interacciones posibles entre los alumnos, y así producen entonces formas particulares de desarrollo infantil. De esta manera, entendemos que, lejos de ser algo natural, se trata de un proyecto social y político, como señala Baquero y Terigi, que se impone a las niñeces para organizar y promover sus aprendizajes. Según Eysenck también, la escuela también va a proponer una forma descontextualizada del aprendizaje porque promueve de alguna forma el uso de instrumentos semióticos en prácticas distintas a las que el niño utilizaría originalmente en sociedad. Esto da cuenta también de una discontinuidad de las habilidades previas del niño desarrollado en su cotidianidad, porque la escuela también plantea un formato nuevo y aislado de lo que el mismo niño venía experimentando y se espera que éste se pueda adaptar sin problemas y sin dificultad alguna. Entonces va a aparecer la necesidad por parte del alumno de emplear un pensamiento desvinculado de sus intereses, de sus explicaciones o de sus supuestos, y además se espera también que se pueda abstraer por completo de sus intereses y controlarse de alguna manera para poder así adaptarse a lo que la escuela le impone o lo que espera de él. A su vez, la escolarización puede verse como violenta, ya que implica ciertas obligaciones como la asistencia, la permanencia y el cumplimiento de logros. Se toman decisiones sobre la vida de los sujetos, sobre cómo deben actuar bajo un rango de comportamientos posibles y sobre cómo pretendemos que construyan su identidad. Hay formas de trabajo específicas donde su relación con el saber está predeterminada y el lugar que se le asigna al sujeto exige una cierta posición con respecto al aprender, es decir, que compromete vivencialmente a los sujetos. En definitiva, siguiendo a Baquero y Terigi, se busca lograr rendimientos homogéneos en poblaciones heterogéneas. Con mi dupla también creemos necesario marcar que no se tiene en consideración que la niñez puede ser vivida de distintas formas y que no solo depende de la cultura en la que se desarrollan, sino que también son de suma importancia sus individualidades y por esto ambas adherimos a la idea de que cada sujeto transita este proceso con estrategias y con tiempos singulares, lo que implica que no todos responden del mismo modo a lo que la escuela espera. Entonces nos va a llevar a cuestionar la idea de ofrecer a todos la misma escuela. Y creemos que en realidad la idea de una educación igualitaria que espera que todos los alumnos sigan el mismo recorrido de aprendizaje no tiene en cuenta la diversidad de las experiencias humanas. Entonces vamos a entender que los procesos de aprendizaje son subjetivos, son sociales, dependen de la singularidad y también de la situacionalidad. Hay que dejar de lado la idea de que el alumno en particular es el completo responsable de su desarrollo y aprendizaje, porque a veces se asocia al fracaso escolar con el modelo patológico individual. Es decir, que cuando un alumno no aprende, no se consideran otros factores posibles, sino que todo queda reducido al mismo y a su posible patología, en donde sus subjetividades, deseos o tendencias quedan anulados por el etiquetado que realiza la institución. Para entender el desarrollo humano no solo debemos centrarnos en el sujeto en sí, sino que también en la actividad intersubjetiva mediada por lo semiótico, que según Baquero involucra procesos singulares, sociales, naturales, culturales, internos y externos,
Es así que consideramos que el desarrollo se vincula directamente con lo diverso. Y siguiendo con este tema, retomamos a Malbrán y coincidimos en que la diversidad derriba el mito de la homogeneidad y hace presente las heterogeneidades. La diferencia solo se vuelve una desventaja cuando se limita el acceso a los servicios que el resto de la comunidad tiene, como por ejemplo en el caso de Matías, que no le permiten permanecer en la escuela. Entonces creemos que identificar las diversidades tendría que ser útil justamente para determinar las ayudas necesarias para los alumnos, porque consideramos que los soportes inadecuados actúan solo como una barrera inapropiada para el desarrollo de la persona. Entonces, con esto queremos decir que las prácticas poco adecuadas no van a hacer otra cosa que reforzar el fracaso y la discriminación. Y también coincidimos en que no se toma en cuenta las potencialidades de los alumnos y que solo se enfatizan las carencias, que además la escuela se va a aferrar a estas carencias. Y esto va a estar muy vinculado con lo que Vaquero dice, que las prácticas escolares van a producir etiquetamientos y otorgan así cierta identidad que reduce a los sujetos y pretenden ordenar la complejidad no solo de sus vivencias, sino también de sus aprendizajes. Y a esto también le podemos agregar las continuas clasificaciones, pretendidas o no por parte de los maestros, que se aferran a los imaginarios sociales y que impactan directamente sobre los alumnos, lo que va a traer consigo como efectos simbólicos en las trayectorias de los mismos y que se va a contribuir así a legitimar las diferencias sociales al interior de la vida educativa. Creemos relevante desarrollar el concepto de educabilidad retomado desde Vaquero, que hace referencia a la delimitación de las condiciones, los alcances y límites de la acción educativa sobre los sujetos. Se vincula con las razones atribuidas al fracaso escolar masivo, a las características del dispositivo escolar común y con la necesidad de crear estrategias integradoras. Se entiende como la inmadurez o incompletud del ser humano y su capacidad de ser educado. Ahora, cuando surge un problema en la educación y teniendo en cuenta que es considerado como atributo posible de posible humanización, las diferencias se vuelven un problema. Estas diferencias son vistas como aquello que se aleja de la normalidad y que se busca corregir. Es decir, que el método va a buscar eliminar las diferencias, porque solo tiene en cuenta un único patrón de identidad. Entonces, por eso las diferencias no atentan contra la educación, sino contra el método que tienda a un único patrón de identidad. Es decir, se plantea un discurso que delimita lo que es considerado normal y se pretende que haya un método único, regularizador e ideal para obtener un curso único. Entonces, en realidad la educabilidad de los sujetos va a resultar tanto de la relación de las características subjetivas como de su historia de desarrollo con las propiedades de una situación. Los límites que va a establecer la institución escolar, entonces, no son más que límites culturales y políticos. Es decir, que si hay fracaso educativo, no va a ser por la capacidad del niño, sino por las condiciones de educabilidad que se le proponen. Y la situación en la cual la directora le sugiere bajarles las notas para poder sacárselo encima nos permite pensar en el fracaso escolar no como un atributo individual del alumno, sino como una institución que lo produce. Y el lugar que se le ofrece va a definir quién puede permanecer dentro del sistema y quién queda fuera. Y este fracaso se va a producir entonces porque no se le va a ofrecer otra posibilidad al niño para su transformación. No busca transformarlo, busca reducirlo. Retomando a Filidoro, el alumno no es anterior a la escena escolar que lo contiene, ya que es la propia escuela la que interviene en la construcción de las trayectorias escolares. Cuando un sujeto, como Matías en este caso, no logra ocupar el lugar de alumno en los términos que la escuela establece y no consigue ajustarse a las expectativas que se le imponen, se implementan distintas estrategias, como la reducción de jornada, las suspensiones
o el bajarle las notas, que estas son algunas de las formas en que el dispositivo escolar actúa, para excluir aquello que desestabiliza su funcionamiento. Esto está vinculado con lo que desarrolla la autora también en otro texto con respecto a las barreras para el aprendizaje. Dice que es de suma importancia identificar las mismas para poder así pensar en prácticas inclusivas. Debemos tener en cuenta que el mejor lugar para el alumno depende de la posibilidad de la escuela para construirlo. Que no todos aprenden lo mismo, de la misma forma y en los mismos tiempos. Que no se puede responsabilizar al niño por su inquietud, por el hecho de estar quieto, porque no garantiza el aprendizaje. Y que es necesario dejar de lado la necesidad de clasificar al otro. Siguiendo con el análisis desde Dueñas, ella nos va a mostrar cómo frente a las dificultades escolares se responde de manera automática con diagnósticos médicos. Va a decir que no alcanza a compensarlo solamente desde lo biológico porque se impone una forma de mirar que va a simplificar la complejidad del problema. Y deja de lado tanto la historia personal como el contexto particular en el que se encuentra inmerso. Y que además, en lugar de abrir interrogantes, se va a limitar solo a la posibilidad de comprender e intervenir de la manera más integral. Y desde esta mirada vamos a considerar imprescindible un abordaje interdisciplinario que permita la comprensión de las trayectorias escolares y que en lugar de atribuirle las dificultades solo al alumno, hay que articular distintas dimensiones que resultan determinantes para el aprendizaje, como lo es lo biológico, lo histórico, lo subjetivo, lo social, lo institucional, lo cultural e incluso también lo político. Y sumado a esto, siguiendo a Lichiri, entendemos que una verdadera interdisciplina no implica simplemente la participación de distintos profesionales, sino la construcción de un espacio donde se produzca una interacción efectiva entre disciplinas y favoreciendo así las distintas perspectivas.